voy a hablarles de lo que para mí, por lo menos en mi experiencia, en mi opinión, son las claves para la efectividad de las planners, o sea, para que todo el esfuerzo relacionado con las planners, con Lean, con lo que hacemos, buscando enfrentar pues todos los retos propios de la industria de la construcción, sean realmente efectivos. Y hablo de eso porque conozco muchos esfuerzos que no logran realmente todos los beneficios que deberían obtener, porque a pesar de la buena disposición, de la energía que le ponen al tema, no logran apuntar necesariamente, como tiene tantos ángulos y tanto esfuerzo, entonces, ¿cuáles son los puntos que hay que asegurar que salgan bien para que los beneficios se puedan dar? Entonces, esta es una propuesta absolutamente debatible, de que si realmente estas serán las claves o no, pero es una propuesta mía hacia el tema. Eh, pensé que José no iba a hacer tamaña exposición sobre mí, exageradísima, sobre mí. Lo que sí quería comentarles, dado que tenemos compañeros de fuera del país, que tengan esta noción de tiempo, nada más de que el Lean formalmente en el mundo de la construcción, diríamos que arranca con su formalidad, no los pensamientos que van generando esto, pero digamos que el ingreso del informal a la construcción, diría yo que se da en el 93 con el primer IGLC, que fue en Santiago con Luis Fernando. Y en Perú el tema comenzó a moverse desde el 99, entonces creo que sí somos un país que es early adopter. Esto, yo tuve el enorme honor de ser el fundador del capítulo peruano del Lean Construction Institute, y pudimos organizar el primer congreso internacional del IGLC que se hizo en el Perú, el 2011, que sigue siendo hasta el momento, hasta donde he podido seguir revisando los números, el IGLC con mayor participación presencial de gente, de todos los que han habido, inclusive hasta ahora, en toda la historia. Fue un evento muy, muy positivo. Tenía también la suerte de trabajar en temas Lean desde el mismo 99, el tema lo impulsó Virgilio Guío aquí en el Perú, y uno de los primeros proyectos en donde se hicieron pilotos y se pusieron a probar cosas, yo estaba ahí de practicante. Entonces pude verlo desde esa época inclusive, antes en lo que es hoy AENSA y hacer el Grupo Graña Montero, y hoy en el equipo de operaciones de COSAPI, en donde estamos trabajando en los temas Lean, pero digamos, dentro de un marco BDC, con toda la convicción y fuerza del tema. Entonces, eh, nunca he estado alejado emocionalmente de Lean. Algunos años he estado más concentrado en el trabajo de ello que en otros. Pero esto es parte de mi vida, de quién soy, tanto personal como profesional, en los ámbitos personales como profesionales. Bueno, entonces, a ver, las claves para que funcionen las planners, ¿no? Las planners, pues, todos los que están aquí lo conocen, saben, deben haber la mayoría aplicado algo o haber visto gente que lo aplique. Es un tema de gente planeando, haciendo, está la parte del plan, del UKG, de las restricciones, el plan semanal, el PPC, etcétera, etcétera. Todo esto creo que está bastante claro. ¿Cuáles son las claves para esto? Me van a disculpar si hay un poquito de bulla detrás, pero tengo una hija de 10 años con una amiga y bueno, son las cosas que no se pueden controlar en la vida, ¿no? A ver, entonces, la primera clave es la claridad. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, uno no debe hacer cosas que no sepan para qué son.
¿ya? Hay muchas veces que veo gente que está haciendo y termina haciendo las planner en lugar de algo que está buscando conseguir un tema, terminan siendo unos formatos en Excel, unos archivos de gente que llena cosas y se vuelve unas tareas sistemáticas que tienen que estar haciendo, pero que no hay claro de por qué está haciéndose eso, para qué se está haciendo eso. Esta claridad de tener, o sea, ver, ¿no? Tener un insight de entender exactamente para qué estamos haciendo. Entonces, una primera clave es la claridad. ¿La claridad de qué? La claridad, perdón, de cuál es el objetivo de estar haciendo esto, para qué lo hacemos. ¿No? Si no tengo claro para qué lo hacemos, a veces que no lo estoy consiguiendo, no corrijo. Es sumamente fundamental entender cuál es el objetivo, para qué hacemos todo esto, todo este esfuerzo de las planners y de la gestión de producción alrededor de esto. Entonces puede ampliar un montón los objetivos, pero digamos, esta parte que hacemos de las planners, ¿para qué? Y cómo lo que hacemos, si ya entiendo para qué, el objetivo es este, y cómo esto que estoy haciendo es que me permite alcanzar ese objetivo, cómo esto me ayuda para lograr esto de acá. ¿Cómo? ¿No? Tenemos que tener claridad de eso de ahí. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es el objetivo? Y para entender eso, utilizo un ejemplo tradicional de mucho tiempo atrás, este, eh, para explicar el concepto de flujos y procesos. Un sistema de producción, y acá poniendo un ejemplo sobresimplificado de entendido de tubería, pues requiere que se haga la excavación, que es un proceso, ¿no? De la zanja, luego colocar el tubo, como se va a ver aquí, en el perfil, en la sección, etcétera, y luego rellenar esa zanja. Si en algún momento, por ejemplo, faltase la tubería, ya tenemos la excavación hecha y faltase la tubería, entonces lo que va a ocurrir es que esta cuadrilla va a parar y entonces el flujo de producción que se forma cuando los procesos de producción se están dando de manera continua e ininterrumpida, se va a parar. Es decir, un sistema de producción está formado por los procesos que están allí y el flujo de producción que se forma cuando estos procesos se van dando de manera ininterrumpida. Cuando algo hace que el flujo pare, porque por ejemplo falta un material o hay una observación de calidad o hay una situación insegura y hay que parar, entonces el flujo de producción para. Y cuando el flujo de producción para, evidentemente comienzan a haber retrasos ahí, comienzan a haber tiempos muertos, comienzan a haber retrasos, comienzan a haber pérdidas de productividad. Si para mucho el flujo, porque te faltan cosas, porque no hay información adecuada para las cosas y tal, entonces, si para mucho el flujo, comienzan a haber muchos retrasos, comienzan a haber muchas pérdidas de productividad, y si comienzan a haber retrasos y pérdidas de productividad, comienza a haber mayor tensión en la relación con el cliente porque te va a decir, oye, mete más recursos, pero como tú estás perdiendo porque tienes problemas con la productividad, no quieres meter más recursos, entonces comienzan todos los conflictos, tu estrés comienza a elevarse, perdemos longevidad, todo es problema de que los flujos paren. Y entonces, cuando gestionamos la producción, por lo menos mi planteamiento, es que lo primero que tenemos que hacer es que aseguremos que los flujos no paren. Luego, hacer que los flujos sean eficientes, y eso normalmente balanceando la demanda y capacidad, los lotes de trabajo, todo eso que vemos en eso, lo que es extraordinario, pero son más un esfuerzo en hacer que el flujo sea eficiente. Pero primero, es asegurar que los flujos no paren. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pérdidas en la producción que ocasionan problemas de plazos y de todo, y entonces cuando hay más estrés y todo es más apretado, es más probable de que hayan accidentes, es más probable de que hayan errores de calidad, entonces es todo un círculo vicioso. Lo primero es asegurar que los flujos no paren. Luego flujos eficientes y luego procesos eficientes, optimizar, ¿no? Pero primero asegurar el flujo. Entonces, ¿para qué
¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Para qué hacemos esto? Para que los flujos no paren. ¿Para qué hacemos las planas? Esta es mi opinión, ¿no? Para que los flujos no paren. Hay múltiples otras beneficios, ¿ya? Pero yo les llamo, para mí son beneficios colaterales, objetivos secundarios, que bestial, extraordinario, buenísimo, pero así, lo fundamental del objetivo de para qué hacemos es para que los flujos no paren. ¿Por qué? Porque los flujos, o sea, la continuidad de los flujos aumentan el cumplimiento de los planes y de productividad esperada. O sea, cuando los flujos no paran, tus planes, tus plazos se dan y la cantidad de recursos que utilizas para hacer lo que estás esperando hacer, porque los flujos no paran, también se da, y eso es confiabilidad. Entonces, todo finalmente de lo que estamos buscando se da si es que los flujos no paran. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que los flujos no paren. Y eso nos debe llevar, si tenemos esa claridad, que es mi premisa, digamos, de que la clave es una de las claves es tener claridad de esto, de para qué. Entonces yo comienzo a mirar constantemente, no si hicieron esta herramienta, o si le hicieron, o si se juntaron, sino ¿están parando los flujos o no están parando los flujos? ¿Cómo mido si los flujos están parando? Mis indicadores que tengo en ese momento me ayudan a saber si los flujos están parando o no, o están midiendo productividades aisladas y no del sistema. Estoy tomando acciones que ayudan realmente a que los flujos no paren, o que están tratando de balancear mejor o reducir pérdidas en procesos, pero no de que los flujos no paren. Entonces es fundamental entender para qué y cuál es la respuesta para qué. Para que los flujos no paren. Esa es mi premisa. Y ahora la claridad en que cómo lo que estamos haciendo hace que logremos los objetivos. O sea, cómo lo que estamos haciendo hace que los flujos no paren. Entonces, está la parte de planear con el UKG, la parte de las restricciones, que se le llama make ready, la parte de la generación del plan semanal, que es el compromiso de que ya, sabiendo de que todas las tareas son ejecutables porque ya pasaron por el proceso de identificación y levantamiento de restricciones, ¿no? El make ready, ¿no? Make ready, sabiendo de que ya está eso logrado, entonces estas son las actividades a las que me debo comprometer a hacer, porque sé que tengo todo para poder hacerlo, y entonces ahí hay un compromiso y lograr que se ejecute eso de ahí, y luego tenemos que seguir aprendiendo. ¿Por qué no salieron las cosas como... Las cosas que no salieron bien, ¿qué enseñanza nos pueden dejar? ¿Qué fue lo que hizo que no pudieran salir bien las cosas durante esa semana? ¿No? Y estar aprendiendo sobre eso sistemáticamente en equipo. Tal. Entonces, pero de todo esto y que genera pues un círculo virtuoso y tal, que lo conocemos bien, pero ¿cuál es la clave? ¿No? Otra vez acá la charla trata de apuntar cuáles son los elementos de todo, porque todo es importante, pero cuáles son los que te dan, donde hay que poner el énfasis de la energía. Y para mí están en el plan y en el make ready. Son en estos dos, entre el plan y el make ready, que están lo esencial para poder lograr este objetivo de que los flujos no paren. ¿Y cómo? ¿En qué sentido? En el caso del plan es que lo que propone Last Planner, bajo la lógica Lean y entendiendo la producción como ya la logra entender Lean, entonces la forma de planear es distinta, ¿no? No es la forma de planear del esquema tradicional que trata de predecir con suma precisión cosas que están muy lejos en el tiempo y a un nivel de detalle que es muy grande como para que pueda ser certero eso de allí. Eso lo explica muchas veces Glenn en varios artículos. Una de las cosas que él suele decir directamente es que, claro, todos los planes están hechos de supuestos y los supuestos, al ser supuestos, tienen algún nivel de error. Y diciéndolo de manera exagerada es entonces que todo supuesto está errado.
Y entonces, consecuentemente, todos los planes tienen niveles de error, o sea, están errados. Hay que entender eso de partida. Y entonces, si con eso decimos, si tratamos de meterle mucho nivel de detalle a esa anticipación que hacemos, entonces el error va a ser más grande. Si queremos anticipar exactamente qué estará haciéndose en el quinto día del segundo año del proyecto, ¿no? Y las 4 personas que tienen que estar en tal zona, que deberán estar, las probabilidades de que eso ocurra y sea así son realmente muy bajas. Mientras más detalle tiene y mientras mayor es la anticipación con la que se está viendo, mayor nivel de error habrá. Entonces, si entendemos eso, por eso la importancia de la claridad, ¿no? Es que hay que planear distinto. No es que no hay que planear más. Para la planificación aparece en la historia de la humanidad para tratar de lograr enfrentarse a la incertidumbre, a la variabilidad, a las complicaciones que aparecen, cosas, pero para que a pesar de todo ello logremos obtener los objetivos que deseamos. Entonces, hay que planear, pero hay que planear distinto. Y entonces lo que se propone, pues, es, vamos planeando con pensamiento muy profundo, con análisis muy profundo, pero presentaciones simples de grandes hitos, y conforme nos vamos acercando en el tiempo, vamos entrando a mayor nivel de detalle, y luego mayor nivel de detalle, y luego mayor nivel de detalle, y ahí vamos haciendo de que esto pueda ser ejecutable, ¿no? Esto, y terminamos en planes detallados en muy corto plazo, el plan del día, o puede ser de la mañana. Este es un plan que es en un plano. Hace poco César Guzmán, que se ha vuelto el más, es prácticamente un youtuber ahora, difundiendo temas Lean, que me parece estupendo que pueda ser así. Pero ponía él también en sus redes fotos de planes diarios que eran así, con esquemas sobre el mismo plano impreso, y eso, cuadrilla tal, tiene que hacer tal, al día, puede ser así, a este nivel de detalle, que en este caso era de una obra de saneamiento, entonces acá esta cuadrilla tiene que excavar aquí, tienen que rellenar acá, tienen que hacer, etcétera, etcétera. Entonces sí hay que llegar a ese nivel de detalle, cada cuadrilla qué va a hacer, pero eso es para el día. Para la semana tiene un poco menos de detalle, para el UKG tiene un poco menos de detalle, y así, pero todo eso se va concatenando desde el plan macro. Entonces, esta concatenación y profundidades de detalle diferentes según el horizonte de tiempo es una de las formas. Y la otra forma, a diferencia del tradicional, a diferencia formal del tradicional, digamos, es que la planificación se define en Lean como un acto colaborativo, como un acto social, un acto de bastante gente. Planear es conversar, es analizar entre varios, discutir y tal. El método tradicional o sea, no lo prohíbe, pero formalmente a veces crea figuras de un planner como un planner que es el que planea todo, y después todo lo demás tiene que ejecutar sobre ese plan. Esto no prohíbe de que ese planner discuta con otros, pero lleva un esquema que no sea, o sea, si alguien planea colaborativamente en el método tradicional, es a pesar del método, ¿no? Acá lo que es que es gracias al método, o sea, es gracias al sistema, es que el plan debe ser colaborativo, utilizando un pensamiento colaborativo. Entonces es otra forma de planear, gradual en el nivel de detalle y de anticipación, y colaborativo. Entonces, eso es o sea, entonces, cuando estamos haciendo la plan, si dicen, no, yo hago mi Lucas G, pero no lo conecto con el plan macro, no estás logrando lo que quieres hacer de que los flujos no paren, ¿no? No, bueno, sí, cada uno, yo tengo 4 frentes, entonces cada uno hace su parte y de ahí lo entregan y yo lo junto todo y ya está integrado. No, pues porque la pensada no ha sido colaborativa entre los que tienen que ver, que son relevantes para que ese plan pueda ser y que pues, esté bien hecho. Entonces, si no hacemos eso, no estamos ayudando a lograr el objetivo. Por eso es una clave entender cómo el sistema ayuda a alcanzar el objetivo. Y es
Uno, a través de esta forma de planear. La segunda, el segundo elemento importante del método es con el Make Ready. El Make Ready, para mí, es el tema central de esto. Y conozco empresas exitosísimas en el avance de esto de acá y que siguen teniendo problemas con el Make Ready porque el Make Ready es lo complicado. ¿Qué cosa es el Make Ready? Es el proceso a través del cual identificamos y removemos las restricciones que hay en el sistema de producción. ¿Qué cosa es una restricción? Es un problema, es algo que tiene que ser resuelto para que una actividad de tu plan pueda ser ejecutada. Entonces, algo que tiene que ser resuelto es conseguir el material que te falta para poder hacer la tarea que quieres hacer según tu plan. Conseguir, no sé, el equipo, la aprobación de un protocolo, la liberación de un área, de una zona, todo eso que es necesario de que ocurra para que puedas ejecutar la tarea del plan, del Lucagen, esa es la gestión de Make Ready, de identificar y de remover las restricciones. En mi experiencia, la mayoría de gente entra a mucho nivel de detalle de las tareas que quiere ejecutar, pero no entra al nivel de detalle suficiente en la identificación de restricciones y en la gestión de las restricciones. Una actividad normalmente va a tener al menos 3 restricciones. Entonces, si un Lucagen tiene 100 tareas, 100 actividades que todo el mundo discute, está en los formatos, discute, se envían reportes al respecto, pero hay 100, de esas 100 y que se han visto los numeritos, están las X o lo que corresponda, para poder hacer que eso ocurra, hay que levantar 300 restricciones, siendo por lo menos 300 restricciones. Y la gestión de esas 300 restricciones es normalmente bastante débil, bastante superficial. Se hace a través de correos, llamadas, WhatsApps, vainas. No es que todas las 300 sistemáticamente las agarramos, vemos bien quién es el responsable de cada cosa y tal, y cómo entonces esas restricciones luego se vuelven parte del Lucagen de las áreas de soporte, que también a su vez deben hacer su plan semanal y poder estar midiendo el cumplimiento, la confiabilidad del levantamiento de las restricciones que están a cargo de cada una de las áreas de soporte. La gestión del Make Ready hace que uno tenga que tener un énfasis en la producción y en el soporte, en simultáneo, para que eso pueda ocurrir. Y otra vez, en mi experiencia, eso es lo que en la mayoría de compañías no ocurre bien. Y entonces se siguen complicando las cosas, y vamos, y vamos teniendo, si no hacemos eso, no estamos logrando evitar que el flujo vaya a parar. ¿Por qué? Porque el flujo va ahí y de pronto se va a encontrar con una restricción no identificada oportunamente y no levantada oportunamente y entonces va a parar. Entonces, ¿cómo planear? Y cómo remover las restricciones. Entonces, hacer toda la gestión del Make Ready son las claves para poder lograr el objetivo. Y entender el objetivo en sí mismo es otra clave. Finalmente, no, perdón, hay una consulta, puede ser un poco más de detalle sobre la gestión del Make Ready con un ejemplo. Ya, bueno, justo mira, pensando en eso, tenía estas láminas. Mira, el Make Ready, el Make Ready es el proceso a través del cual las restricciones que son identificadas, ¿no?, son pasadas a áreas de soporte, a responsables distintos. O sea, la mayoría de las veces van a ser áreas de soporte, que entonces tiene que ponerse a trabajar en solucionar esas cosas para que la actividad pueda ser hecha. Por ejemplo, vas a conseguir algunos materiales. Si yo necesito, si estoy en un lugar en donde un material para llegar al proyecto tenemos claro que toma al menos 7 días, ¿y por qué demora 7 días? Porque estás en una zona un poco lejana,
o porque los tipos de materiales que estás pidiendo no son materiales que estén en stock, o porque, digamos, no cuestionemos de que, ¿por qué no pueden ser menos días? Que sean 7, asumamos que son 7, lo tenemos claro que son 7. Entonces, si ya tenemos claro que son 7, cada vez que yo pido algo que me venga para dentro de menos de 7 días, el problema soy yo al pedirlo. O sea, ¿por qué estoy pidiendo algo que no se puede conseguir en 7 días? Ahora, cada vez que se demoran más de 7 días en conseguirme lo que estoy pidiendo, entonces tampoco. Entonces, lo que se necesita es tener claridad de cuánto demora en conseguir las cosas y con esa anticipación mínima necesaria estar mirando todo lo que necesito y solicitando eso a las áreas que a su vez tienen que recoger todo eso y organizarse para irlas levantando las restricciones. Si no se hace de esa manera ordenada, entonces la gente hace su locaje y de ahí comienza a pedir por acá, por allá y va pidiendo todo según se va acordando. Y entonces es urgente lo que pide. Entonces, fíjense, en un proyecto que entramos hace no mucho, voy a mantener en confidencialidad qué proyecto es, pero el proyecto que entramos hace no mucho, comenzamos a ver con qué anticipación el equipo estaba mirando estas restricciones. Y entonces, estos son las semanas 79, 80, 81, ¿no? Va aumentando hacia arriba las semanas. Y entonces, esto que está mostrándose acá significa de todas las restricciones que estaban en el análisis de restricciones, la mayoría, fíjense, en la semana 79 tenían que levantarse en la semana 1 de ese LUCAG. ¿Ya? Era para levantarse, perdón, estaban referidas, disculpen, estaban referidas a actividades de la semana 1 del UKG. Y casi ninguna restricción identificada era de las actividades de la semana 2 y nada de la semana 3 y la semana 4. Así fíjense, casi todo lo que estamos mirando son las restricciones de lo que ya está acá, de lo que quiero hacer la próxima semana, o sea, mi semana 1. Ahí estoy poniendo todas de esas las restricciones. Entonces, de la semana 2, 3 y 4, no. Y entonces estoy dando mucho menos tiempo a que se levanten esas restricciones para que cuando llegue mi semana 1, esta 4, se convierta en semana 1, ya las restricciones que identifiqué hace 3 semanas ya se levantaron y ya puedo ejecutar no más. Entonces, de ahí nos metimos a entrar al tema con fuerza, por aquí, más o menos. Y entonces comenzaron a aumentar la cantidad de restricciones que agarraban en la semana 2, de ahí ya comenzaron a entrar las restricciones de la semana 3, y logramos la semana 4, y de allí, entonces, que vamos en el camino para hacer el make ready, primero que nada anticipar, después, ahorita regreso, está la minuto, segundito, y después comenzar a medir qué tan bien están cumpliendo las áreas de soporte involucradas para hacer cumplir con el levantamiento de esas restricciones. O sea, ya las que son actividades de ejecución de las áreas de soporte que son en realidad levantamiento de restricciones de producción, ¿no? Entonces acá dice, sí, mira, esta área tenía 8 restricciones asignadas y en fecha solamente logró levantar una, ¿no? En la parte de oficina técnica habían 67 restricciones asignadas, un montón, entonces levantó 16, el que más levantó de todos. Sí, pero eran 67. Entonces esto te comienza a llevar, oye, ¿por qué tenemos tantas de estas? Y en todo caso, si hay un montón de estos, no, es que hay problemas con los planos originales, porque tal, ya bueno, entonces, si no ponemos más recursos aquí en oficina técnica, entonces no vamos a solucionar el problema, porque siempre vamos a estar con restricciones que no levantamos y los flujos no van a parar y vamos a tener todos los problemas que vamos a tener. Yo a esto solía llamarle PPC de soporte. Luis Fernando tiene unas publicaciones y le llama PCR, o sea, cumplimiento de las restricciones o la confiabilidad de restricciones. Y entonces esa es la gestión del make ready. Pero aparte está esto de aquí, fíjense cómo llegamos hasta semana 4 y de ahí la siguiente semana, ¡boom! Otra vez, hasta la semana 2 nomás las restricciones. ¿Por qué? Porque el gerente de proyecto, este proyecto que entró por aquí, o sea, porque vimos, oye, el proyecto no está yendo bien, tenemos que tomar el proyecto, entonces fue un nuevo líder que entiende este tema mucho más, entonces se metió, comenzó a trabajar en el tema,
Ahí entonces se fue ampliando y ahí como había presiones de otros temas en el proyecto, se movió él y su equipo principal se movieron a ver otro tema y entonces, ¡pum!, cae otra vez esta dinámica adecuada. ¿Por qué? Porque esta es una transformación, es un cambio. En esencia, Lean, las Planner, cualquier otro, hacerlo de verdad es una transformación importante en la forma de pensar y en la forma de hacer las cosas. Y la transformación requiere de constancia de liderazgo. Para los líderes es una chambaza, pero es la chamba. Entonces, ellos sí, se descuidaron un rato y ¡boom!, baja. ¿Por qué? Porque es más fácil no hacerlo. Aunque sea beneficioso, es como la dieta, ¿no? O sea, es más fácil no hacer la dieta. No, es beneficioso hacerlo, sí, claro, sí, pero es más fácil no hacerlo. Entonces, para hacerla, ¿qué se necesita? Disciplina, constancia. ¿De quién? De los que, de todos, pero mayor responsabilidad tienen los líderes, porque así es la vida, así es el mundo. Si tienes una posición de liderazgo, tienes más responsabilidades. Entonces, para que no se me vaya a acabar el tiempo, que ya creo que ya me estoy pasando el tiempo, ¿cómo voy, José? No, estás bien con el tiempo y ya tenemos a Glenn en la sala. Terminas tu ponencia, hacemos unos anuncios y comenzamos con Glenn. Muy bien. Hi, Glenn. Bueno, a ver, entonces, por ahí les fui explicando, digamos, digamos, las claves hasta aquí de la claridad de para qué estamos haciendo esto, cuál es el objetivo, y la claridad de cómo lo que estamos haciendo va a ayudar a lograr el objetivo, o sea, cómo se conecta, cuál es la ciencia, la instrumentalización que está detrás de eso, porque si no, son cosas que comienzas a hacer porque alguien te ha dicho, o porque el método es así, y porque así es, pues. Y no, pues para nada. O sea, acá esto es cómo funciona este asunto para que si en algún caso, oye, no hay que ir por acá, sino por allá, porque a donde queremos llegar es aquí y acá está bloqueado, entonces uno se pueda mover, si no se está aferrando a unos formatos tan válidos como otros de otros métodos, porque no lo estás haciendo para lo que debe ser. Y la otra clave, entonces una clave es la claridad de esto que hemos explicado, y la otra clave es la integración. Pero hay que entender que esto es una parte conectada. En una frase poco políticamente correcta, dicha, pero que es esencial, dice, la colaboración es el egoísmo bien entendido. ¿No? Cuando yo entiendo que para lograr mis objetivos, protegerme a mí, me doy cuenta realmente, aunque lo que yo estoy queriendo protegerme es solamente a mí, me doy cuenta realmente que yo necesito de los demás, que solo no puedo. Yo no hago es así. Yo solo no puedo, necesito de los demás. Entonces comienzo a colaborar, comienzo a integrarme, comienzo a entender de que todo está conectado y que tenemos que trabajar entre todos para poder lograr esto. Y para eso, para la integración, el liderazgo es indispensable, o sea, no se puede hacer sin liderazgo. Es un liderazgo correcto para el tema, ¿no? Liderazgo es indispensable. ¿Y cuál es el primer paso de lo que tiene que hacer el líder para lograr la efectividad de todo lo que estamos logrando? Es elegir el equipo. Y en el equipo tenemos que tener a la gente que debe estar y no tener a la gente que no debe estar. Y esto lo he aprendido, o sea, yo creo que todas las personas pueden cambiar, tienen en sí mismas las capacidades de cambiar y aprender lo que sea. Eso lo he aprendido ya tengo mis años ya de vida y de experiencia, y lo he aprendido. Toda persona es capaz de aprender, de cambiar, de transformarse, de hacer algo distinto. Pero también he aprendido de que la gente tiene que desear, o sea, ese cambio, esa transformación es un deseo propio. Si la persona no lo desea hacer, no encuentra la suficiente motivación propia para hacerlo, ya sea una motivación que alguien influencia en él, pero que él finalmente él o ella se dejan influenciar para hacerlo, si no va por ahí, o sea, no va a cambiar.
Y entonces, o podría cambiar, pero va a demorar tanto que ya tu responsabilidad con un proyecto, con una empresa, con todo, dice, bueno, que cambie pues a su ritmo en otro lado, porque acá necesitamos que la gente esté. Entonces, primer paso, elegir equipo. ¿Quién debe estar o quién no debe estar? Y es clave. Segundo paso, establecer objetivos comunes. ¿Yo cómo confío en el otro? Confío en el otro cuando creo que el otro es competente. Confío en el otro y cuando sabes que es competente, bueno, lo has elegido, pues, ¿no? Ya, lo has elegido bien. Entonces, cuando es competente hay un micrófono prendido. Número dos, cuando me inspira esa otra persona, ese otro miembro del equipo de que es íntegro, es honesto, bacán. Y tercero, y fundamental, y por eso es el trabajo del líder ahí, en que ese otro quiere lo mismo que yo, está buscando lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo común. Si los objetivos que nos ponen, por ejemplo, metas, no, una meta para otra meta para otra meta para y tienen algunos recursos comunes que van a utilizar, van a haber conflictos. Y esos conflictos hacen que no puedan confiar uno en el otro. Entonces, para que pueda haber integración, un equipo integrado, se necesita objetivos comunes. Y tercer paso, constancia y disciplina. Ya le mostré el ejemplo del Make Ready. Cuando se fueron se cayó. ¿Se tiene que quedar todo el tiempo? No, hasta que haya aprendido bien el asunto. Hay que ser disciplinados, hay que empoderar, tienes que asegurarte que el resto del equipo ha entendido para qué, ¿no? O sea, tenga la claridad de para qué y cómo. Entonces, que si no hacen esto, se cae el asunto y hay que estar, y la gente hace, sobre todo aquello por los cuales sus jefes, sus líderes le preguntan, oye, ¿cómo va esto? ¿Y cómo está? Si no, se cae. Esto, finalmente, este es mi cierre. Entonces, ¿no? Con todo lo que les he dicho, yo me imagino que varios pueden estar así como esta parte de la imagen. Entonces, ¿cuáles eran las claves? ¿No? La clave para todo, ¿cuál es? Bueno, saber para qué hacemos esto, y es para que los flujos no paren. ¿Qué debemos hacer para eso? Entonces, la clave, ¿qué debemos hacer para eso? Anticipar las cosas planeando. Y la forma de planear, que ya vimos, pero es planeando diferente. Volver a ejecutar el plan, y eso es con el Make Ready, y tener un equipo integrado, en donde es clave que sea el equipo correcto y que tengan objetivos comunes, y que para que todo esto pueda funcionar y ocurrir, el liderazgo será indispensable. Estas son las claves, creo yo, para que todo este esfuerzo, yo he visto extraordinarios beneficios y resultados de las implementaciones profundas de esto, de las Planner y de la lógica Lean y del pensamiento Lean, así, pero o sea, en todos los ámbitos, mejores resultados económicos, mejores resultados de seguridad, mejores resultados de satisfacción del cliente, mayor satisfacción de los trabajadores en todo nivel, con, con su trabajo. No se vuelve un trabajo y que hay que hacer, y bueno, si la satisfacción logramos, cumplimos. No, sino que te sientes retado intelectualmente en todo momento para poder estar encontrando soluciones a las cosas, pero en una forma constructiva, porque sabemos, no, es que acá el esfuerzo ahorita tenga que anticipar, ¿no? Y en remover las restricciones. Entonces ya el de logística, que siempre es el hombre que el más golpeado, digamos, de los proyectos, el de logística se vuelve tu socio en lugar de tu enemigo que no te consigue tus cosas. ¿No? La clave, esto, claridad e integración. Hay que saber para qué hacemos esto y hay que trabajar de manera integrada para poder lograrlo. Muchas gracias. Gracias, Jorge Luis. Ya para seguir, tengo un par de consultas que nos hace Luis Barba. Dice, ¿es recomendable dar el UKG al cliente? Nos pregunta, ¿no? Bueno, te pregunta a ti. A ver, la respuesta teórica, digamos, es sí, sin duda, el cliente es una parte esencial, fundamental, hacer de que todo esto salga bien. Entonces, ¿no? el que pueda saber, por acá es que se está queriendo ir, que esto se conecta de esta manera con
con el plan macro, etcétera, y mire, tiene estas restricciones o estos problemas para poder lograrlo, entonces tal vez alguna de esas restricciones puedan ser levantadas más rápidamente o más fácilmente con el apoyo del cliente. Entonces, la respuesta formal es sí. Sin embargo, y ahí viene el complemento de la respuesta, si el cliente con el que estás trabajando no está en una disposición colaborativa, sino que es posible que quiera usar el Look Ahead para utilizarlo como una herramienta de presión excesiva o de identificación de desviaciones posibles para luego usarlas contra tus posibles reclamos o con reclamos o backcharge que te quiera hacer. Entonces, o sea, si puedes confiar en tu cliente, debes darle esto al cliente. Si sientes que no puedes confiar en él porque están todavía atrapados con los paradigmas tradicionales de que para que yo gane tú tienes que perder, ¿no? Entonces mejor no le des herramientas al enemigo. Pero sobre todo trata de cambiar esa relación con el cliente, porque finalmente esa suma cero de posición conflictiva no logra las cosas ni para el cliente ni para el contratista. Entonces, todo es perder, perder.